Hola, yo les voy a explicar médula espinal. La médula espinal es parte del sistema nervioso central. Esta la vamos a encontrar en el conducto vertebral, ¿sí? Es decir, que la médula espinal va a estar cubierta por las vértebras. Por otro lado, también estará cubierta y protegida por las meninges. Este estuche meningio le va a dar una protección y también la va a separar de las propias vértebras. Entonces tenemos aquí vértebras, luego meninge y luego ya la médula espinal. Pero el espacio que queda entre las vértebras y el estuche meningio, es decir, toda esta porción, a esa la vamos a llamar el espacio epidural. El espacio epidural estará ocupado por unos plexos venosos perivertebrales internos, es decir, estas estructuras. También el espacio epidural va a tener grasa. Ahora, la forma de la médula espinal es de un cilindro, pero como tal no tiene una forma tan circular, sino que está aplastada en un sentido antero-posterior. Es decir, que la vamos a tener como en esta forma, ¿sí? No es tan circular, pero de todos modos se le considera que tiene forma de un cilindro. Llega a medir aproximadamente de 40 a 45 centímetros. Eso dependiendo de la altura de la persona, pero ese es un promedio. Y como vemos aquí que la médula espinal estará en estrecha relación con las vértebras, podemos decir que también va a tener las curvaturas que va a tener la columna vertebral. ¿Sí? Nada más hay que recalcar que evidentemente la columna vertebral es mucho más alta, mucho más larga que la propia médula espinal. Entonces, ¿de dónde se va a originar? Su inicio estará en esta articulación, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos al hueso occipital y este sería C1, es decir, sería el atlas. Entonces, la médula espinal va a iniciar desde la articulación atlanto-occipital, es decir, donde se va a unir el hueso occipital, que es parte de los huesos del cráneo, y la primera vértebra cervical. Esa sería una estructura externa que nos va a decir dónde va a iniciar nuestra médula espinal. Ahora, en la parte interna, aquí tenemos una representación del cerebro. Entonces, aquí en esta parte, en este puntito rojo, nos va a decir que aquí tenemos al bulbo raquídeo. Y abajo del bulbo raquídeo estaría la médula espinal. Entonces, podemos decir que en la parte interna, aquí nos va a delimitar dónde inicia la médula espinal, va a ser a partir del bulbo raquídeo. Recordamos que el bulbo raquídeo es parte del tronco del encéfalo. Entonces, ¿desde dónde inicia nuestra médula espinal? A partir de la articulación atlanto-occipital y del bulbo raquídeo. Ahora, ¿dónde termina nuestra médula espinal? Tenemos aquí dos porciones, ¿no? Aquí la vértebra lumbar número 2 y la vértebra lumbar número 3. Cuando se es adulto, la médula espinal terminará hasta L2, ¿sí? Hasta aquí va a llegar. Pero cuando se es niño, cuando hay un niño pequeño, llegará hasta L3. Eso sería la única diferencia, ya que cuando es adulto o niño, pues iniciará de estas dos porciones, pero terminará diferente, como vemos aquí, adulto en L2 y el niño en L3. Continuando con el estudio de la médula espinal, aquí tenemos a la médula espinal, que es esta porción amarilla, y esta porción en color verde la vamos a llamar cono medular. El cono medular es el extremo más caudal de la médula espinal y es donde terminará nuestra médula espinal, es decir, este cono medular estará a nivel de L2. De él partirá una línea muy delgada llamada filum terminale.
El filón terminales se va a dividir en dos porciones, una interna y otra externa. Quien nos va a delimitar dónde termina la parte interna y dónde comienza la parte externa va a ser la vértebra sacra número 2. Y de aquí vemos unas líneas rosas. ¿Sí? Estas líneas van a representar lo que sería la cola de caballo. Es decir, son otros nervios que parten desde L2 y se van a ir hacia abajo. La característica de estas es que conforme vayan descendiendo cada vez más, se van haciendo más verticales, es decir, se van haciendo más así. Entonces todo este manojo de nervios la vamos a llamar cola de caballo o cauda equina. Por otro lado, la médula espinal, como hemos dicho que va a ser un cilindro, no va a tener una forma muy regular, es irregular. Y aquí vemos dos círculos, ¿no? Uno naranja y otro rojo. Estas son las intumescencias. La importancia de estas intumescencias es de que aquí van a partir los plexos más importantes. Entonces, esta porción de naranja va a ser la intumescencia cervical. La intumescencia cervical la encontramos desde la vértebra cervical número 3 hasta la vértebra torácica número 2. Algo importante de aquí es que va a inervar a todo el miembro superior, es decir, va a salir el plexo braquial, un ejemplo. Ahora esta porción de rojo va a ser otra intumescencia. Esta será la lumbosacra y parte desde la novena vértebra cervical hasta la primera vértebra lumbar. De aquí van a salir otros plexos también importantes, de ahí el nombre, plexo lumbar, plexo sacro, etc., ¿no? Y esta va a servir para inervar a todos los miembros inferiores. Entonces son dos intumescencias importantes. Tenemos una imagen de la médula espinal vista desde la parte anterior. Aquí tenemos una línea azul. Esta línea azul, a diferencia de las demás que tenemos por acá y por acá atrás, esta es muy marcada, ¿sí? Y nos va a representar dónde estará la parte anterior, ya que si hacemos un corte transversal de la médula espinal, literalmente se ve un hueco. Este hueco va a representar la fisura media anterior. ¿Sí? Esto sería la fisura media anterior, es decir, toda esta parte. Esta, nuevamente recalcando que es muy profunda, muy marcada, la fisura media anterior. A los lados, estas estructuras rosas que vemos aquí se le va a llamar surco anterolateral. Estos surcos anterolaterales no son tan profundos y marcados como la fisura media anterior, sino que apenas si se llegan a alcanzar a ver. La importancia de estas es que por aquí van a encontrarse unas raíces nerviosas y que más adelante vemos cuáles son sus nombres. Lo importante de aquí que es que decir que de la parte anterior, estas fibras, estas raíces nerviosas salen de la médula espinal, ¿sí? Salen por el surco anterolateral. Ahora viendo desde una cara posterior, vamos a ver que va a haber unas estructuras similares. Así como aquí estaba la fisura media anterior, aquí tenemos otra estructura de color verde que va a ser el surco medio posterior. No es tan marcada, pero a diferencia de la parte anterior,
esta parte posterior, este surco medio posterior, se continúa hacia la comisura gris. Es decir, aquí tendríamos la sustancia gris. Y esta porción la vamos a llamar tabique medio posterior. No es lo mismo que lo que teníamos aquí, este circulito, ya que si hacemos un corte transversal, vemos que esto sigue siendo parte de esta estructura. Y esta línea que vemos acá atrás ya sería el tabique medio posterior. No se ve aquí el surco medio posterior. Pero en este punto sí vemos a la fisura. Aquí está la fisura, aquí estaría el tabique. Esta sería la parte anterior y esta sería la parte posterior. Tabique, fisura. ¿Sí? Entonces, este tabique es continuación del surco. Es decir, aquí tendríamos el tabique y luego hacia abajo sería el surco. Tiene la forma de un 7 o de una L, al revés. Ahora, igualmente, como en la parte anterior que habíamos visto que tiene los surcos anterolaterales, también la parte posterior tiene sus surcos, que son estos azules. Entonces estos son los surcos posterior laterales. Y van a tener la misma función que la parte anterior. En la parte anterior habíamos dicho que por aquí van a salir unas raíces nerviosas. Por la parte de adelante salen, mientras que por la parte de atrás, por la parte posterior, entran estas raíces nerviosas. Entonces, por atrás entran las raíces nerviosas por el surco posterior lateral y por la parte de enfrente salen. Entonces siguen este trayecto. Por aquí entran y por acá salen. Ahora vamos a ver las raíces nerviosas y segmentos medulares. Nuevamente tenemos un corte transversal de la médula espinal y nuevamente volvemos a ver aquí como esta forma de C. ¿Sí? Recordemos que esta sería la fisura media anterior. La fisura media anterior nos va a decir dónde estará la cara anterior, es decir, sería toda esta, y lo que estaría detrás sería la cara posterior. Entonces, si tenemos la cara posterior aquí, tendríamos que tener aquí el tabique medio posterior. Vemos dos estructuras a cada lado. Aquí tenemos una estructura azul y una estructura morada. La azul será la raíz anterior. ¿Sí? Recordemos que las raíces van a estar presentes en los surcos laterales, respectivamente. Entonces, esta sería la raíz anterior. Esta va a traer información motora, tiene información motora. Mientras que esta de acá atrás será la raíz posterior y tiene información sensitiva. Entonces, la unión de estas dos nos va a dar esta estructura que está en blanco. Esa ya sería un nervio espinal. Entonces, para formar un nervio espinal necesitamos raíz posterior y raíz anterior. Y aquí dice que tenemos 31 pares de nervios espinales. Entonces, hablamos de nervios espinales cuando nos referimos a esas estructuras. Ahora, vemos aquí un circulito que no lo vemos en la parte anterior. Este circulito es un ganglio espinal y únicamente lo encontramos en las raíces posteriores. Entonces aquí tenemos más aumentado un ganglio espinal. Y aquí vemos a una personita que está sentada. A él la vamos a llamar primera neurona. Y él se llama primera neurona.
y al lado de él tiene como un portafolio, una mochila, ¿sí? Que es donde va a tener información. Es decir, esta primera neurona que está sentada en un ganglio espinal trae o recoge información de sensibilidad somatoestésica, ¿sí? Sensibilidad somatoestésica, que viene del tronco y de las extremidades. Entonces, ya hemos dicho que la raíz posterior es de tipo sensitivo, lo más obvio es que él traiga información sensitiva. Entonces, aquí vemos una raíz posterior. Entonces, cada vez que la raíz posterior se va acercando para ya entrar a la médula espinal, como que se va a deshilachar. ¿Sí? Y aquí tenemos muchas líneas. Estas líneas tienen diferentes nombres. Podemos llamarlas filetes radiculares o fibras radiculares. Es decir, que estas fibras, cada vez que se van acercando al surco posterior lateral, porque estamos hablando de una raíz posterior, estas fibras van a entrar a la médula espinal. Entonces, como tal, la raíz no entra en una sola estructura, sino tiene que desprenderse, tiene que deshilacharse para que estas fibras puedan entrar a la médula espinal por el surco posterior lateral. Por otro lado, la raíz anterior, hemos dicho que por este lado es por donde va a salir. Por adelante sale, por atrás entra. Entonces aquí tenemos el surco anterior lateral. Y de aquí van a salir igualmente muchas fibras que poco a poco se van uniendo, se van juntando para formar una raíz anterior. Entonces, por atrás entra, por adelante sale. Entonces ya cuando tenemos nuestras raíces que van a formar un nervio espinal, el nervio espinal va a salir del conducto intervertebral. Es decir, que aquí tenemos una vértebra, aquí tenemos un arco de una vértebra y otro arco de otra vértebra. Entonces toda esta zona se llama conducto intervertebral. Y es por aquí por donde va a emerger mi nervio espinal. Entonces aquí afuera hay el nervio espinal. Si vemos más adentro ya encontraríamos esta estructura. Vemos que el nervio espinal se va dividiendo, una para adelante y otra para atrás. Y con esto llegamos a los segmentos medulares. Tenemos 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y un segmento coxígeo. Y aquí tenemos una representación de cómo van emergiendo. Lo que salta aquí a primera vista es que tenemos 8 segmentos cervicales y nosotros sabemos que únicamente tenemos 7 vértebras cervicales. Entonces tenemos uno de más. ¿De dónde se origina esta una de más? Aquí tenemos el hueso occipital y el atlas. Entonces, entre el hueso occipital y el atlas, o sea, C1, va a emerger el primer nervio cervical. Y luego entre C1 y C2 sale el segundo. Entre C2 y C3 sale el tercero y así sucesivamente. Ahora nos encontramos en C7. Esta es nuestra última vértebra cervical, ya que no tenemos vértebra cervical 8, sino de 7 ya salta a las torácicas. Torácica número 1. Entonces, entre la última vértebra cervical y la primera vértebra torácica es donde va a salir el octavo.
Entonces, si por ejemplo aquí tenemos una vértebra cervical 4, vamos a decir que arriba de ella encontraremos el nervio cervical 4. Ahora, si por ejemplo aquí tendremos la vértebra torácica número 3, esto va a cambiar, ya no va a estar arriba, sino va a estar abajo, ¿sí? Entonces, cuando ya empezamos a ver ya las torácicas, las lumbares, etcétera, su nervio se va a encontrar abajo de su vértebra correspondiente. La única excepción va a ser en las vértebras, ya que la vértebra va a tener a su respectivo nervio por arriba de este. Y habíamos dicho ahora con las eferentes. Las eferentes son de tipo motor y pueden ser también vegetativas. Las características van a ser más las motoras, las motoneuronas que están en el asta anterior. Entonces aquí tenemos una raíz anterior. La raíz anterior es la que sale, puesto que es motor. Sale. Y las motoneuronas están en el asta anterior. Es decir, esta porción, que es el asta anterior, aquí tendremos motoneuronas. Mientras que en la zona intermedia, que es toda esta, se encuentran en las vegetativas. Para concluir tenemos las interneuronas. Las interneuronas no van a salir, no van a subir, ni nada por el estilo. Son propiamente de la médula espinal. Es decir, se comunican por toda la médula espinal, están dispersas por toda la médula espinal, únicamente exclusiva de la médula espinal. Ahora, la sustancia blanca igualmente va a estar dividida por cordones, uno posterior, uno lateral y uno anterior. Ya está ahí, ¿no? Entonces esto sería posterior, uno lateral y uno anterior. Sus diferencias regionales. La sustancia gris y la sustancia blanca van a estar encontradas en toda la médula espinal, pero sus formas van a ser distintas. ¿Sí? Por ejemplo, en la porción cervical y torácica, sus fibras son muy largas y delgadas. Ahora, si vemos en las intumescencias, el asta posterior es más grande, es más gorda. Ajá. Ya que en la porción cervical va a tener una forma triangular, mientras que la parte lumbosacra es más circular. Pero hay que notar que el asta anterior es más grande que el asta posterior. En la parte torácica habíamos dicho que se va a encontrar el asta lateral, que no la vamos a tener ni en la cervical, ni en la lumbar, por ejemplo, únicamente en la parte torácica. Ahora, las relaciones entre sustancia blanca y sustancia gris. En la cervical, la sustancia gris es muy pequeña, pero en la sacra es mucho más grande. La sustancia blanca en la cervical es grande, en la sacra es pequeña.